Estamos ya con el invitado exponente Luis del Valle, que es el director de Pacha Films, de la productora de documentales y reportajes de periodismo de investigación. Eh, También voy a dar el pase a Rolando Chumpitazzi. Rolando Chumpitazzi es profesor nuestro de periodismo informativo y de investigación en la carrera que tenemos de comunicación en la Universidad Científica del Sur. También es un colega de larga compañía, eh, que ha tenido a su cargo pues secciones informativas en el comercio y la dirección del diario El Tiempo de Piura. Entonces, gracias, la dinámica es que Rolando hará una introducción al trabajo de Luis, y después Luis tendrá una exposición para luego, como ya ha pasado antes, abrir la conversación a las preguntas del público, ¿no? Eh, eh, Adelante, Rolando, y Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Lucho, ¿cómo estás? Luis, gusto verte nuevamente. Gracias Raúl por la invitación para servir una especie de moderador, de host de Luis, que además voy a hacer un disclaimer, conozco a Luis hace muchos años, no voy a decir cuántos porque eso delata, no delata, pero compartimos alguna ocasión carpetas y talleres de cámaras y cosas que él ahora nos va a contar. Ya ha desarrollado muy bien, he seguido su trabajo a nivel profesional desde su experiencia en la BBC, y luego como muy buen productor de documentales. Voy a presentar y a contar un poquito de Luis. Luis es abogado por la Católica, por la Universidad Católica, y ha hecho un posgrado en realización de documentales en Cataluña, y actualmente es corresponsal de Al Jazeera para América Latina y director de Pacha Films, que a mi criterio y al de varios entendidos en la materia es una de las casas productoras de documentales y reportajes más importantes y reconocidas de América Latina. Eh, entonces, en ese sentido, Luis tiene mucho para contar. Algunos de los trabajos en los que ha participado están El legado de Pinochet, un documental para Al Jazeera, el escándalo Lavajato también para Al Jazeera, sobre el caso Lavajato en Brasil y con todos sus tentáculos en América Latina, entre ellos el Perú, obviamente. Un documental trata de mujeres de Tenancingo, Nueva York, para Discovery, que además ganó el Emmy al mejor periodismo de investigación. Y digamos, estos microprogramas de los que hablaba Raúl, Aquí empieza el Bicentenario, y el más conocido, uno de los más conocidos, Maradona en Sinaloa, está en Netflix. Luis, sin más, te doy paso. La mecánica es que nos cuentes un poco de tu trabajo y al final yo te haré algunas consultas y recogeré algunas de las consultas que el auditorio vaya haciendo. Sin más, Luis, te paso el micro. Muchas gracias, Rolando. Un abrazo fuerte a la distancia. Muchas gracias a Tito Castro también y a la Universidad Científica del Sur por la invitación para contarles un poco acerca de nuestro trabajo, y un poco de lo que hemos recorrido, y creo interesante quizás hablar de algunos detalles con respecto pues, al tema periodístico y a los retos que se plantean en la preproducción, producción y realización de los trabajos que nos encargan o que nos toca realizar, ¿no? Nosotros en Pacha Films tenemos ya una experiencia de más de 15 años de labor ininterrumpida en la producción de reportajes periodísticos y documentales, también con un corte periodístico. Esto lo recalco porque el documental es un género muy amplio, es un género que tiene muchas ramificaciones y que por supuesto es un género también en el que interviene mucha gente con cualidades artísticas,
que no son necesariamente lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, cuando digo documental periodístico es porque a la base de nuestro trabajo hay una investigación periodística, a diferencia de lo que pueden ser quizás los documentales de autor o documentales más experimentales, ¿no? A la base de nuestro trabajo está una labor periodística que nos obliga a la realización de una investigación y de la identificación de los puntos, pues de las discusiones editoriales y de las decisiones editoriales que nos toca hacer para poder realizar lo que se nos encarga, ¿no? En ese sentido, en América Latina hay una serie de canales que están profundizando mucho la producción de este tipo de reportajes o de documentales. Y nosotros hemos encontrado allí, hemos desarrollado allí, como decía, nuestra labor profesional, ¿no? En el documental que mencionas de Rolando, el de Chile, y por el cual se me ha pedido también mencionar, este es un documental para Al Jazeera, pero para un programa específico de la cadena Al Jazeera en inglés, porque Al Jazeera también tiene una cadena que solo transmite en árabe para el mundo árabe, pero esta es la cadena de Al Jazeera en inglés que se ve a nivel mundial. Lamentablemente, América Latina es una de las regiones en donde menos se ve, pero es muy vista en Europa, en Asia, en África, en fin. Y el tema de este programa para el cual se nos encomendó el tema de Chile es interesante porque es un programa que se llama People and Power, o La Gente y el Poder. Es un espacio en el que se transmiten documentales de 25, bueno, la media hora de televisión, que son 24 minutos, o también documentales de 1 hora, que en televisión son 48 minutos. People and Power, como su nombre lo indica, de alguna manera busca comisionar historias en donde haya un conflicto que tenga que ver con intereses o con poderes establecidos de cualquier tipo, económicos, políticos, en fin, de todo orden, y que de alguna manera estén enfrentados con otros, no poderes o esfuerzos más bien, ya sea por romper privilegios o por cambiar situaciones o por desafiar de alguna manera el status quo, ¿no? Entonces, en People and Power, por supuesto, pues se pueden ver historias desde las revueltas en Hong Kong o disturbios o los chalecos amarillos en París, hasta movimientos ecologistas en Alemania, en fin, todo el tema de Black Lives Matter de Estados Unidos. Y en América Latina nos ha tocado realizar algunos de estos programas, pero claramente los temas están vinculados a conflictos indígenas, por ejemplo, situaciones vinculadas a la presencia de empresas en lugares en donde se pueden generar conflictos ambientales o económicos. Y como decía Rolando, nosotros en los últimos 3 años hemos realizado un programa sobre lo que fue el escándalo Lava-Jato en Brasil, sobre todo, y bueno, como ya sabemos, pues las ramificaciones que tuvo en toda América Latina y en el Perú, por supuesto. Y pues viendo lo que estaba aconteciendo en Chile hacia octubre del 2019, en donde
una protesta que se inició por el alza en la tarifa del metro, devino en las protestas más grandes y más fuertes que el país había vivido en los últimos años, pues era el ejemplo perfecto de lo que calza dentro de las prioridades que tiene el equipo editorial de Al Jazeera y de este programa en particular, People and Power. Nosotros fuimos comisionados más o menos hacia noviembre, y allí entonces se presentan una serie de retos, porque una vez que el programa, pues una vez que uno entra en conversaciones para la realización de este programa, lo primero que uno tiene que hacer es proponer qué programa es el que va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, uno lo que tiene que hacer es una investigación con respecto a cuáles son los temas más importantes que se están discutiendo y por qué esos temas tienen que ser incluidos dentro de los temas a tocar en el programa, ¿no? En el caso de Chile, lo que nosotros veíamos, y creo que lo que a todos nos llamaba la atención era, por un lado, el nivel de convocatoria que tenían las marchas. Por otro lado, era muy llamativo los jóvenes y cuán jóvenes eran las personas que participaban. Esto siempre ha sido algo muy sorprendente en Chile. La actividad política de chicos que están en edad escolar, ¿no? Estamos hablando de chicos que en el Perú pues sería el equivalente de chicos que están en cuarto de media o quinto y que sin embargo tienen una experiencia de activismo político enorme. Han sido los que de alguna manera también han salido a las calles desde hace varios años ya reclamando por algo que hoy también se reclama, pero por lo cual ya se venía reclamando desde inicios de los años 2000, que era el tema de la educación, ¿no es cierto? Y de mejorar los niveles de educación y la calidad de la educación pública. Entonces, a esto, digamos, al perfil de la persona que salía a las calles a reclamar, nos llamó la atención, por supuesto, el nivel de violencia con el que las protestas fueron reprimidas, ¿no? Todos debemos recordar estas agresiones que sufrieron muchísimos jóvenes y personas que participaron, ataques muy concretos de disparos de la policía en los ojos de muchas personas. Entonces, se combinaban una serie de cosas, pero hay algo que nosotros siempre tratamos de no olvidar, y es que si bien el tema puede estar en América Latina, que es una región que conocemos muy bien, lo cierto es que la audiencia, en este caso de Al Jazeera, es una audiencia global, ¿no? Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos de una persona que puede estar sentado en Hong Kong o en Alemania o en Estados Unidos y tiene un conocimiento muy escaso de lo que puede estar ocurriendo en el lugar desde el cual vamos a contar la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay la necesidad de hacer un ejercicio de simplificación para poder tener elementos básicos que nos ayuden a contar la historia de una manera simple, ¿no? Esto es difícil porque uno siempre, por más experiencia que pueda tener, siempre pueden surgir dudas con respecto a los ángulos periodísticos que abordar, ¿no? Y en el caso de las protestas en Chile habían muchas cosas y muchos ángulos por los cuales uno podría optar, ¿no? Sin embargo, al final, y en conversación con los editores del canal, nos dábamos cuenta que lo más importante en realidad era entender, por un lado, cómo Chile llegó al lugar en el que llegó con protestas tan grandes, habiendo sido
para todos, pues, ese país líder en el desarrollo económico de América Latina, el milagro chileno y todo lo demás. Y hasta qué punto todo esto estaba atado a lo que el canal en realidad, y esto fue una discusión editorial interesante, a lo que el canal en realidad entendió como el legado de Pinochet. Y de allí el título del programa, ¿no? Hasta qué punto el desarrollo económico social de Chile había estado marcado por una constitución que había sido otorgada y aprobada durante la época del régimen de Pinochet, y cómo, y este es un debate muy pertinente para el Perú de ahora, digamos, para el Perú del Bicentenario, de qué manera la Constitución tenía estos candados que hablaban y que protegían un modelo económico y social muy marcado, y cómo estos candados habían imposibilitado a lo largo de las décadas siguientes realizar los cambios que de alguna manera se reclamaban al día de hoy en Chile, ¿no es cierto? Esto pasaba por la educación, por el tema de las AFPs o los fondos de pensiones, y pasaba y pasa fundamentalmente por un tema de desigualdad, ¿no es cierto? En la investigación periodística que hicimos previo a nuestro viaje, pues descubrimos que Chile es uno de los países más desiguales en el mundo, ¿no? Es un país en el que muy pocos grupos, una de nuestras entrevistadas nos dijo, el país es controlado por 5 familias, que son los dueños de producción pues los dueños de todos los medios de producción, de alguna manera, ¿no? Y esos medios de producción están asociados también, pues, a los poderes mediáticos. En fin, parece una historia muy familiar a la nuestra, ¿no? Entonces, todo eso era la carne que nosotros entendíamos, teníamos que poner sobre el asador para poder hablar de Chile y de lo que estaba pasando en las calles y con las protestas, ¿no? Entonces, una vez establecidas estas líneas editoriales, el siguiente paso para nosotros como productores y realizadores, pues, es encontrar las maneras de contar esta historia, ¿no es cierto? Es entender que, bueno, toda historia documental se va a contar a través de personajes, y en ese sentido, pues la idea era encontrar a un joven que pudiera representar a estos cientos de miles de personas que habían salido a las calles para protestar por todo esto, ¿no? Esta es la labor quizás más compleja y más complicada, más sensible y más importante en la producción documental, ¿no? La selección y la escogencia de los personajes es probablemente lo más importante, ¿no? Porque no solamente tiene que ser una persona que reúna las características que desde el punto de vista editorial uno quiere contar. En este caso, era una persona joven, era una persona que había tenido que dejar la universidad porque no podía más con las deudas que se le planteaban, que tenía una madre que recibía una pensión que era absolutamente insuficiente para vivir, y además de eso había sido una persona que había estado en las marchas y que le habían disparado en el ojo. Entonces, había muchos elementos a favor de este personaje, que fue por el que finalmente optamos para contar esta historia. Y algo que es importantísimo y que no es un detalle menor a la hora de la escogencia de los personajes es que de nada sirve que uno pueda encontrar todos los elementos que busca desde el punto de vista editorial, si es que no tiene, si es que esta persona a la que uno escoge o selecciona no tiene el carisma o la capacidad de comunicar lo que nosotros decimos frente a cámara, ¿no es cierto? Una persona que tiene todo, pero que no funciona frente a la cámara es un problema que puede traer abajo de alguna manera el
el objetivo final, ¿verdad? Que es enganchar con una audiencia y enganchar significa, pues, no solamente informar correctamente desde el punto de vista periodístico, sino también entretener, ¿no es cierto? O sea, una parte fundamental de nuestro trabajo es buscar que la audiencia no se desenganche. Y en audiovisual, pues, si uno no consigue que los personajes sean carismáticos y que tengan esa posibilidad de hacer clic con el espectador, entonces uno habrá hecho el trabajo a medias, simplemente, ¿no? Entonces, una vez seleccionado el personaje fundamental, lo demás es más secundario en realidad, porque en este programa en particular, el que estamos hablando de Chile, y el cual de repente en un par de minutos, si Raúl me puede ayudar para que veamos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Luego está la selección de entrevistados, que ya es un trabajo mucho más tradicional, digamos, ¿no? De cualquier periodista, sea audiovisual o sea de prensa escrita, radial, y es buscar las fuentes que de alguna manera otorguen el balance que la historia requiere, ¿no es cierto? En este caso, pues eran diputados de izquierda, diputados de derecha y analistas políticos que de alguna manera puedan dar un contexto un tanto más objetivo acerca de lo que ocurrió, ¿no? Ahora, algo interesante en el caso específico de Chile es el tema de la seguridad, ¿no? Que es un tema que hoy por hoy se está volviendo más recurrente en nuestras conversaciones. Ocurrió en Lima también, y es porque de un tiempo a esta parte la prensa tradicional pues es cuestionada mucho más, es cuestionada por la gente que está en las calles y que de alguna manera entiende que el poder mediático acompaña muchas veces también, o está de lado muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces de los poderes que están siendo enfrentados en las calles, ¿no? Entonces, en ese sentido, y en Chile en particular, nos dimos cuenta y nos fuimos informados por amigos chilenos que cubren la noticia, que era una situación muy álgida en la que una persona o digamos un crew de televisión que quería cubrir las protestas era repelido inmediatamente, incluso de manera agresiva, porque se entendía que la televisión o los canales más tradicionales de Chile de alguna manera eran aliados de estos poderes económicos y de este establishment que de alguna manera se quería traer abajo o cambiar de una manera radical, ¿no? Entonces, por eso es que uno ve tantos rostros cubiertos, por eso es que había hostilidad frente a la prensa, y por eso nosotros, pues en situaciones así se tienen que tomar decisiones también de esa naturaleza, ¿no? O sea, el equipo humano y técnico tiene que ser mínimo. Estamos hablando de 2 personas únicamente, un productor y un camarógrafo, director. Incluso la cámara que esta persona lleve tiene que ser una cámara más pequeña que las cámaras normales que nosotros llevamos. Todo esto para minimizar lo más posible nuestra visibilidad, ¿no es cierto? Hacernos casi invisibles y poder registrar un poco esto, ¿no? A pesar de eso, pues es inevitable que la gente sepa que uno está allí grabando, que uno no es de allí y que uno está tratando de registrar el momento, y en ese sentido cada secuencia o cada día que se estuvo en la marcha, pues es una negociación, ¿no? Es una negociación con la gente que se da de antemano, que se trata de explicar quiénes somos, qué es lo que estamos tratando de hacer, qué es lo que no vamos a hacer, y en fin, una serie de protocolos que son difíciles porque en las marchas las cosas se salen de control muy rápidamente. Empiezan a llover los gases, las bombas lacrimógenas, y las cosas se ponen violentas, y es una situación de alto riesgo que uno tiene que saber entender y controlar, ¿no es cierto? Porque al final
Nadie está ahí para arriesgar la vida, sino simplemente para hacer el trabajo de la mejor manera, pero entendiendo que la seguridad es primero, ¿no? Entonces, ese fue el primer, digamos, uno de los problemas que se plantearon. Y quizás en este punto es bueno, no sé, Tito, si me puedes ayudar con... Sí, tengo cargado ya el video. Con un clip del video para de repente yo descansar un minuto y ver, y que ustedes puedan ver, aunque sea una parte del programa, que es en inglés, pero que es una parte seleccionada que está en la mayor parte en español, y que quizás les sirva para entender un poco mejor todo lo que estamos comentando. Dale, ahí va. Sí, a partir de la frase de Piñera, donde Piñera, luego de las revueltas y de la violencia, pide disculpas por los excesos de la policía. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de aquellos compatriotas que perdieron su vida. ¿Alguna de arriba que alcances a ver? La Z, no distingo la primera, si es una R, una D, una B. Es una R. Bien. Una Z, una H, una R y una D. Fabian's left eye got hit by shattered glass after he was shot by a policeman at close range. ¿Y esos vidrios se alojaron en la córnea? Sí. Ya. En diferentes partes, porque fue tan fuerte y tan de cerca el golpe que generó mucho calor. Incidents like these have further divided the country along ideological lines. Las Fuerzas Armadas de nuestro país siguen siendo exactamente las mismas. Las técnicas de tortura en las comisarías en Chile siguen siendo exactamente las mismas que en dictadura militar. Quizás no con la brutalidad e intensidad que las vimos, pero algunas bastante iguales o muy, muy cercanas. Nunca se materializó en un cambio de protocolos o en un cambio de lógicas o de prácticas, y eso nos tiene hoy día con una situación de vulneración de derechos humanos en Chile, pero mundialmente pionera. Acá ha habido un deterioro de la imagen de Carabineros, porque el mundo político, sobre todo el mundo político de la izquierda, considera que Carabineros no tiene que actuar. Si hay un carabinero que hace un uso abusivo de la fuerza, tendrá que enfrentarse y hacerse responsable de sus actos. Pero pretender que cuando están tirando piedras, tirando una especie de balines con onda o tirando bombas incendiarias, Carabinero tiene que solo retroceder, es rendirse a la violencia. After a break, protests resumed in late February. Fabian was also back in Plaza Italia, despite his injury. Los sectores más acomodados, ¿cachai? Se quejan de la violencia en las manifestaciones, pero hemos estado sometidos, hermano, a la violencia todos los días durante los últimos 40 años, ¿cachai? Y no solamente a violencia física, sino que me refiero a una violencia económica. Mi vieja, por ejemplo, que hoy día con 67 años recibe una pensión de 100 lucas, ¿cachai? La crisis actual política y social que se vive en Chile tiene total relación con el modelo económico que se impuso a partir de la dictadura cívico-militar y que se administró y se profundizó a partir de los gobiernos postdictatoriales. Este modelo ha generado mucho crecimiento económico y mucha riqueza y ha permitido bajar la pobreza en términos generales, desde un 40% a cerca de un 8, un 9% actualmente, en términos generales. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿quién creció cuando Chile creció? ¿Dónde se concentró aquella riqueza? Hasta ahí. Chile is the story of success. Bien. Este es un programa entonces de 24 minutos que de alguna manera en una primera parte trata de exponer
las razones de las protestas en la calle, el nivel de violencia reconocido por el mismo presidente Piñera, y para luego entrar a entender con los analistas el origen del descontento, ¿no? Y entender cómo para muchos el origen está justamente en el modelo económico impuesto en la Constitución que fue aprobada por el régimen de Pinochet y que llevó a la aprobación del plebiscito, ahora último en la votación de octubre, en la que se votó abrumadoramente por cambiar la Constitución, ¿no? Entonces ahora Chile entra en una segunda etapa de elección de estos asambleístas o constituyentes que serán los encargados de redactar una nueva Constitución que entendemos se ajustará más a las demandas económicas y sociales que la gente venía reclamando y que llevaron a tantas personas a las calles, ¿no? Estos reclamos son los reclamos expuestos por este personaje que vieron en esta consulta que tuvo con la oculista, un chico de 24 años, me parece, que lamentablemente fue herido en el ojo y desde ese momento su vida cambió por completo. No solamente por el tema físico que representa, sino porque también fue algo que de una manera ya más psicológica también lo afectó muchísimo y hasta el día de hoy está en un tratamiento médico por las consecuencias, ¿no?, que algo de esta naturaleza puede tener en la vida de una persona, ¿no? El tema de la policía es algo que probablemente sea materia de otro debate, que nuevamente nos remite al Perú y a lo que hemos estado viendo nosotros aquí también, y que bueno, es una discusión quizás más política. No vamos quizás a entrar en detalles ahora con respecto a las razones por las cuales la represión o la respuesta más bien de la policía en Chile o incluso en lugares como el Perú en estas últimas marchas ha sido la que hemos visto, ¿no? Pero creo que está allí, creo que está documentado y creo que de alguna manera es la bisagra quizás perfecta que nos permite, no sé, Rolando, ¿qué piensas? Pasar a hablar del tema de Perú en particular, ¿no? Sí, yo tengo un par de preguntas para iniciar esta suerte de diálogo, de conversatorio, al cual invito a toda la audiencia a sumarse. Está el chat, está el foro de preguntas. Vayan dejando sus preguntas para Luis sobre lo que hemos visto, sobre lo que nos ha contado y lo que va a ir surgiendo para, digamos, aprovechar este tiempo y vamos a ampliar otros temas. Pero yo quería empezar, Luis, con algo de lo que nos estás contando ahora al final. Es que las marchas en Chile no fueron de un día, de dos, fueron varias semanas. Y tú mismo nos cuentas que hay varios ángulos informativos, y que el reto que te enfrentas es una audiencia muy global. Alguien en Hong Kong, alguien en, no sé, en Burundi, en Finlandia, que no está necesariamente particularizada con Latinoamérica. Para nosotros, digamos, para un peruano, ver un documental sobre las marchas en Chile o sobre las marchas en Argentina, sin necesidad de estar al 100% informado de lo que está pasando allá, hay muchos elementos comunes. América Latina se dice que es una sola patria, entonces tenemos muchos elementos comunes. Entonces mi pregunta va hacia la gente que no está particularizada o no está necesariamente informada. ¿Cómo manejas el contexto? Porque si bien tienes solo 24 minutos,
a veces la gran duda de los estudiantes o la gente que empieza o se enfrenta a trabajar un producto de esta naturaleza es cómo manejo el contexto, cómo hago para que gente que está un poco afuera del tema me entienda. ¿Cómo es ese manejo del contexto? Mira, en el mundo existen elementos básicos referidos a cada país que en la prensa internacional y los que nos dedicamos a la cobertura para canales internacionales entendemos, ¿no? En Chile, estés en Hong Kong o estés en Finlandia, todos saben quién fue Augusto Pinochet, ¿no es cierto? Es como decir Sendero Luminoso aquí en el Perú, es como decir el Chapo Guzmán en México, es como hablar de Perón en Argentina, ¿no? Hay figuras en la historia de cada uno de nuestros países que son icónicas y que de alguna manera han marcado un antes y un después en la historia de esos países, ¿no? La escogencia del título del programa, en el caso de Chile, por ejemplo, no es gratuita, ¿no es cierto? El legado de Pinochet es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Es una frase que todo el mundo entiende, o que todo el mundo, digamos, que toda la audiencia de Al Jazeera entiende, ¿no? Porque finalmente la audiencia de Al Jazeera es una audiencia que, si bien es global, es una audiencia con intereses también globales, ¿no es cierto? Que puede estar interesada en lo que pasa en Brasil, así como lo que pasa en Asia, en China o en Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar de Pinochet es hablar de algo que les puede resultar familiar. Obviamente no conocen los detalles, pero se interesan por el simple hecho de que, claro, hay algo que está relacionado a Pinochet que se les va a mostrar, ¿no? Ahora, a la hora de redactar el guión y de realizar la preproducción, uno tiene que simplificar, ¿no? Que es lo que yo decía al inicio, ¿no? Pero la simplificación sin contexto no funciona. Entonces, uno tiene que establecer los 3 o 4 puntos que sean fundamentales como para poder dar el contexto necesario, ¿no? En el caso de la historia de Chile, pues es el hecho de Chile como uno de los países más exitosos de América Latina, que desde los 80, durante el régimen de Pinochet hasta entrado el siglo XXI, pues fue uno de los puntales económicos de la región, ¿no es cierto? Que tuvieron esta constitución, que esta constitución favorece un modelo económico determinado, y sin embargo, este modelo lo que trajo fue, si bien trajo mucho desarrollo y un incremento del PBI como ningún otro país de América Latina lo tuvo, pues también trajo una desigualdad muy grande. Entonces, ese es el contexto que uno necesita para entender las razones de las protestas, porque esa desigualdad se ve expresada en las distintas cosas por las cuales la gente está saliendo a las calles, ¿no? Estamos hablando de las desigualdades en la educación, que claro, dependiendo del lugar en el que has nacido, pues tienes acceso a una mejor educación, que tiene con la pensión que vas a recibir por el último sueldo que recibiste probablemente, y tiene que ver con esos aspectos que hoy la gente reclama. Entonces, al proporcionar ese contexto básico, es lo que entendimos era lo más necesario y quizás lo único necesario para poder entrar a hablar del tema en particular, ¿no? Acá. Yo tengo otras preguntas, pero voy a dar paso a la audiencia, ya está haciendo preguntas. Vivian Nayeli Sánchez te pregunta, ¿qué recomendación podría darle a los alumnos de comunicación que quieren grabar estos hechos tan importantes? ¿Qué deben documentar? Esa es una pregunta. Depende de dónde estamos. Creo que lo fundamental es poder entrar desprovisto de
prejuicios o de ideas, ¿no? Eso es, no sé, yo me imagino que ustedes y tú en las aulas de periodismo, pues es un poco un objetivo primordial, ¿no es cierto? Uno tiene que ir a buscar la verdad o tratar de buscar la objetividad, y esa búsqueda nos tiene que llevar a entender o tratar de entender a todos los que tienen algo que decir con respecto a una situación determinada. Obviamente, no se puede desconocer que hay gente que está opuesto a la posibilidad de cambiar la Constitución, y que hay gente que cree que el modelo no debe ser tocado, porque es un modelo que ha llevado al progreso del país y a que el país tenga unas tasas de pobreza muy inferiores a las del resto de América Latina. Entonces, eso tiene que estar reflejado de alguna manera, ¿no? Eso tiene que estar reflejado en cualquier persona que quiera aproximarse a la realización de una labor periodística, sea en el estallido de Chile o sea en la del Perú también, en las marchas, ¿no es cierto? Porque uno puede creer muchas cosas, pero finalmente uno tiene una responsabilidad como periodista de poder entender a aquellos que tienen una versión o una visión distinta de los hechos, y si estos son representativos, pues darles la posibilidad de expresarlos para que finalmente pues sea el espectador o quien finalmente vaya a consumir el producto periodístico en el que uno trabaja, el que forme su propia opinión, ¿no? Finalmente, en la labor que nosotros hacemos, ya sea de los reportajes periodísticos o los documentales periodísticos, nuestra función es poner sobre la mesa los elementos que hagan falta para que el espectador sea finalmente el que forme su opinión. Y la otra pregunta que yo quería hacer, que puede ir en relación con lo que preguntaba Nayeli, es, un documental no es precisamente un reportaje, ¿no? Hay un manejo de la distancia. Tú, en el documental de ustedes, se ve que han estado en el momento de las protestas, pero el documental te permite esa distancia del hecho para documentar mejor la situación. ¿Hay alguna receta? ¿Te tomas voy a grabar y el documental tiene que estar en tal fecha? ¿Cómo te planteas desde el inicio esa distancia entre lo que grabas, el campo, digamos, y la edición, la publicación, el cierre final de la historia? Esa es una buena pregunta, porque como bien dices, hay una diferencia entre el reportaje periodístico y el documental, que tiene que ver un poco con la imagen, ¿no es cierto? En noticias, digamos, o en reportajes, existe esa necesidad de hacer las cosas de manera muy rápida para poder tener la noticia el mismo día, probablemente, ¿no es cierto? Eso, además de generar muchísimo estrés, como bien sabemos tú y yo, es también algo que deja por fuera un análisis más profundo y la posibilidad que te puede dar el documental, que es justamente tomar distancia para mirar las cosas desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Tomar una distancia que te permite observar pues de una manera más detenida, ¿no? Los acontecimientos, y poder sugerir cosas que la prisa del reportaje o de la noticia, pues que se va a ver en el noticiero de la noche, no te permitiría, ¿verdad? Creo que esa es una de las diferencias fundamentales. Y también creo que otra diferencia importante y parte de la razón por la cual yo por lo menos disfruto mucho del trabajo son algunas licencias artísticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El documental tiene otros
tiene otros tiempos, ¿no es cierto? Y esos otros tiempos te permiten explorar un poco más las emociones, ¿no? Yo disfruto mucho, por ejemplo, todo lo que es la selección musical en los documentales, ¿no? Porque eso crea, o sea, al final uno con la música lo que está tratando es de generar una emoción en un momento determinado de la historia que estás contando, ¿no es cierto? Y eso creo que es lo que te da el documental y que creo que se opone un poco al reportaje periodístico que busca dar la información pura y dura y tiene como objetivo principal solamente informar, ¿no es cierto? El documental, de alguna manera, busca también emocionar, ¿no? Busca también generar sensaciones en el espectador, además de proporcionar la información, ¿no? Entonces yo por ahí vería dos diferencias que son quizás las más importantes. Y claro, como el documental emociona, como tú dices, necesita materia prima, y la materia prima es en el momento que pasan las cosas, y tú de eso sabes, porque has estado, y actualmente con las marchas acá en Lima, has estado grabando unos pequeños videos que entiendo, en algún momento lo vamos a ver ya realizado de cara al Bicentenario. Y Raúl, si nos ayudas para ver un poco de estos clips que tiene Luis, que ha ido grabando Aquí empieza el Bicentenario, que le he puesto, no sé si va a ser el título, digamos, final o por el momento título provisorio, para verlo y luego volvemos con un par de preguntas de la audiencia y mías, y para seguir hablando, de hecho, con Lucho y su trabajo. Claro que sí. Voy a compartir entonces el documental o los microdocumentales. Este es el primero. Este es Aquí empieza el Bicentenario, el primer corte, ¿sí? Un segundo. Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y reconoceré, respetando la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. Estos clips no son documentales, ¿no? O sea, son clips. No sé, no sabría llamarlos de otra manera, en realidad. Esto salió de una manera muy casual. En realidad fue la gran idea de nuestro gran editor en la oficina, Gino Moreno, que me dijo, oye, esto tenemos que documentarlo. Y sí, por supuesto, lo grabamos y el crédito es enteramente de él, porque tiene eso que veníamos hablando, Rolando, que es la sensibilidad para editar y generar emoción. Claro, y genera tanta emoción que a mí, cuando lo vi, me funcionó como un reel, como un tráiler de
de un documental que va a venir y que ya quiero verlo, ¿no? O sea, te genera, porque, claro, no es una sucesión de hechos por sí mismo, sino tiene un trabajo de edición musical, de montaje y de sensibilidad, como dices tú, que va más allá de un clip propiamente dicho, ¿no? No sé si tenemos otro, Tito, o... Sí, pon el segundo, quizá. Sí, sí, un segundo. Y mientras lo pone Tito, esto de la emoción ha sido muy llamativo porque de una manera inusitada el clip se viralizó y las respuestas que nosotros escuchábamos pues eran respuestas puramente emocionales, ¿no es cierto?, con respecto a las sensaciones que generaban en quien los veía, ¿no? Los tres clips apelan a lo mismo, ¿no? Si quieres puedes poner el segundo y comentamos. Queridos peruanos y peruanas, los corruptos no pueden de ninguna manera representarnos. Y yo, como todos ustedes, quiero lo mejor para nuestro país. Estos sucesos deben ser profundamente investigados. Nada justifica que una legítima protesta deba desencadenar el muertes de peruanos. Hace unos días juramenté como presidente de la República y lo hice con responsabilidad, humildad y honor. Cada peruano o peruana que participe en las marchas o no tiene el poder del voto en las urnas. En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Nuevamente, ¿no? Esa emotividad, esa sensación, me apela, pero claro, como tú dices, esto no es un documental, esto es quizás el inicio de lo que más adelante va a ser. No, es un abrebocas, claro. Y ahí un poco va, Nayeli, vuelvo a hacer una pregunta interesante. De toda tu trayectoria como documentalista, ¿cuál consideras que es la parte más complicada que te ha tocado realizar ante una escena, un capítulo, un documental? ¿Cuál parte es la más difícil? Cuando te sientas a pensar el documental, cuando empiezas la preproducción, cuando empiezas la pro o la post, o cuando estás en el campo, ¿cuál es, digamos, para ti la más complicada? Pregunta Nayeli Sánchez. Todo es complicado. Todo es complicado. Creo que eso lo conversábamos hoy día en la oficina a raíz de un nuevo proyecto que estamos embarcados. Depende por un lado de la historia, ¿no es cierto? Y dependiendo de la historia, las complicaciones se pueden acentuar en unos momentos más que en otros, ¿no? Digamos, si toca realizar un documental en una zona insegura, pues los problemas claramente estarán en la filmación, ¿no es cierto? Yo siempre digo, uno de los lugares más difíciles en donde me ha tocado estar y grabar ha sido en La Rinconada, aquí en Puno, en Perú, ¿no?
y te digo difíciles en general en América Latina, ¿no? Habiendo estado pues desde México hasta Argentina, ¿no? Porque una zona sin ley, además. Sí, pues exactamente, ¿no? Riesgosa y en donde la cámara es enemigo, ¿no? Entonces, muy complicado, ¿no? Muy complicado por los riesgos de seguridad, por la imposibilidad de obtener lo que necesitas para la fase siguiente, ¿no es cierto? Que es la fase de la postproducción. Y en ese sentido, claro, toca apelar a todos los recursos que uno pueda haber acumulado en la experiencia para poder sacar adelante cosas que a veces parecen imposibles, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta es difícil porque depende mucho de la historia, depende mucho las fases de preproducción son complicadas también y yo siempre he dicho que el mejor documental es el que tiene la mejor preproducción. O sea, si uno consigue en la preproducción todo lo que se propone y se asegura todos los elementos que va a tener, todas las demás fases deberían caer por su propio peso y ser más fáciles. Si uno no realizó una buena preproducción, uno no tiene todos los elementos que requiere en la producción y por tanto uno lo va a sufrir en la edición, ¿no? Entonces, uno de los consejos que siempre doy y converso con los chicos que están queriendo hacer reportaje documental es que la fase de la preproducción es probablemente la más importante. Es la más importante porque es allí en donde se sientan las bases de lo que uno va a hacer después. Si tú arrastras un problema desde la preproducción, ese problema te va a acompañar hasta el final hasta el último día de tu edición, ¿no? Entonces, asegurar una buena preproducción es fundamental. Es fundamental. Vamos con un tercer clip que tenemos, Tito. Sí. Vale. Un segundo que lo cuadro. Ya, dale. Ahí estamos. Ciudadanos y ciudadanas todas. En nombre del Estado, les pido perdón. No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí podemos evitar que vuelva a suceder. Para que la política cambie, también necesita de los jóvenes. Pero porque ha luchado por los 33 millones de los peruanos, lo que ha pasado estas cosas. Y nosotros de ninguna manera no vamos a permitir que siga sucediendo. A pocos meses del bicentenario, son ellos que marcharon por defender la democracia con un indesmayable sentido de optimismo, quienes nos encauzarán hacia un Perú mejor para todos y para todos. Buenazo. Hablamos antes de... interesante, porque los tres tienen un ángulo definido, ¿no? Merino por un lado y su verso de acá con la calle manifestándose, digamos, no sé si decir la calma, pero el posguerra con las palabras de Sagasti y las palabras del padre de este chico Inti Sotelo, que son muy fuertes además. Digamos, tienes las tres es un círculo cerrado muy interesante. Yo me quedé con el tema de la preproducción dando botes un poquito en mi cabeza y quisiera, como para que quede el mensaje a la audiencia, a los chicos, la importancia de la investigación.
¿no? La importancia de la investigación en un documental, ¿no? Porque justo lo hablabas tú, el documental, a diferencia del reportaje de un dominical o de un reportaje de investigación, tiene un poco más de distancia y suele emitirse o presentarse tiempo después del hecho, cuando la memoria puede estar un poco frágil. Entonces, la importancia de la investigación. ¿Cómo trabajas tú la investigación de un hecho? ¿Tienen un equipo que investiga propiamente dicho para ustedes, o son ustedes mismos los que se involucran, o depende del presupuesto? ¿Cuál es el ABC ahí? ¿Hay un ABC, no hay un ABC? Bueno, hay un trabajo periodístico tradicional en la investigación para un documental de esta naturaleza como los que estamos hablando, el de Chile probablemente. Y tiene que ver con por un lado, la información fundamental que uno pueda encontrar en Internet. Y luego, por supuesto, la necesidad de hablar con fuentes, ¿no es cierto? En nuestro caso, siempre acudimos a gente que haya escrito sobre el tema, que haya publicado algo y que tenga un conocimiento mayor que el que uno pueda encontrar de alguna manera en Internet, ¿no? Si es, por supuesto, las llamadas a colegas o periodistas en los lugares a donde nosotros vamos a ir es fundamental, porque esa información de primera mano, información logística, detalles que uno no puede encontrar en Internet, solamente los proporcionan aquellos que están cubriendo la noticia desde el lugar, ¿no? de los hechos, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y luego, uno tiene que realizar preentrevistas con los protagonistas. Una vez que se han decidido o que se tiene una idea acerca de quiénes son los que van a integrar o los que van a participar, sea como personajes o como entrevistados, uno tiene que realizar estas preentrevistas para poder obtener un grado de información que le permita a uno establecer una hoja de ruta con la cual salir a campo a grabar. Yo soy de los que... en esto no todos coincidimos en realidad, porque he trabajado con gente que no requiere de nada y que simplemente va a descubrir y a pescar un poco lo que su experiencia y el instinto le diga, ¿no? Yo prefiero tener una hoja de ruta, lo que nosotros llamaríamos un preguión, ¿no? En el cual yo, después de las preentrevistas, después de la búsqueda de información y después de haber averiguado todo lo que puedo acerca de lo que vamos a hacer, establecemos unas pautas de lo que queremos cubrir y establecemos unas líneas temáticas y un preguión, ¿no es cierto?, de quién nos va a decir qué es lo que queremos obtener en tal ocasión, qué secuencias son las que estamos pensando obtener y qué es lo que las personas nos van a decir en este momento sobre este tema y en este lugar, ¿no? Entonces, todo eso es la investigación periodística que como decía antes, mientras más completa, creo yo que evita la posibilidad de huecos más adelante, ¿no es cierto? Eso para mí es fundamental. Otro de los temas que has trabajado y que fue un documental muy interesante, que también lo trabajaste para Al Jazeera, fue el caso Lavajato. Car wash en inglés me dio risa, porque estamos tan acostumbrados al lavallato, lavajato, sí, que en inglés es medio raro, pero también fue un esfuerzo, y me gustaría que, si es que tenemos algo para verlo y luego conversar, porque tiene unas características bien interesantes. ¿Tienes ahí, Tito, un pequeño clip? Así está. Gracias. Hay que adelantar como un minuto, Tito, porque esa es la presentación del programa. Tienes que adelantar como un minuto.
Sí. Sí. Ese es con IDL Reporteros, con Gustavo Gorriti. The biggest corruption scandal in Brazil and Latin America began by accident at this petrol and car wash complex in Brasilia, the nation's capital. It was March 17, 2014, and the federal police team had the location under surveillance. They believed it was the center of a money laundering operation run by a former convicted criminal, Alberto Youssef. Alberto Youssef era uma espécie de doleiro dos doleiros. Deltan Dallagnol leads a group of state prosecutors overseeing what is now known as Lava Jato, or the car wash investigation. Se descobriu, num e-mail interceptado de Alberto Youssef, que ele estava pagando, por meio de interpostas pessoas, por meio de terceiros, um carro, Land Rover Evoque, em favor de um ex-diretor da Petrobras, aquilo imediatamente despertou suspeita. The director at Petrobras, the national oil company, turned out to be Paulo Roberto Costa, the executive in charge of refining and supply. E fez com que Paulo Roberto Costa passasse a ser dos alvos da deflagração da primeira fase da Lava Jato. Costa was arrested after trying to destroy evidence and held without bail. Nós identificamos em provas de lavagem de dinheiro de cerca de 26 milhões de reais, formulamos acusações criminais e Paulo Roberto Costa, cerca de 6 meses depois, viria a fazer a colaboração premiada, que importou uma expansão exponencial das investigações. Foi o Big Bang da Lava Jato. Costa admitted that the Land Rover was just one of many bribes he received to issue contracts to construction companies. The money launderer Youssef also negotiated a plea bargain with a law enforcement task force that had been set up in the city of Curitiba. Youssef and Costa confessed to police that the bribing scheme was much larger than anything they imagined. Falei no primeiro dia lá na Força Tarefa, lá em Curitiba, antes de assinar a coordenação, que a minha área de abastecimento era a ponta do iceberg. Ahí. Ahí está. Lo interesante de aquí es la colaboración con IDL, ¿no? Porque vemos a Gustavo que sale y es el quien hace las preguntas a las entrevistas en Brasil. Y, claro, y tienes información de Panamá, tienes información de aquí, de Ecuador también. O sea, es un documental que no solo es empieza en Brasil, ¿no? A ver, hay una pregunta de Oper Isla que y podríamos encaminarlo acá. Dice, ¿hay una intención antes de la investigación? Cuando haces un documental, ¿tienes una intención? Una pregunta que siempre se le hacen a los periodistas y a los documentalistas. ¿Cuál es la intención de hacer ese tema, no? Sí, es... hablábamos de los prejuicios, ¿no? Hace un rato. Creo que ese es un ejercicio, y es una pregunta muy válida, porque es un ejercicio que creo que todos los periodistas nos hacemos diariamente, ¿no? En la cobertura de nuestros temas y en lo que hacemos, ¿no? Hay temas que nos tocan más directamente que otros, ¿verdad? Yo puedo tener una opinión, pues, acerca de las marchas que han ocurrido en Lima y una opinión acerca de Merino, por ejemplo, ¿no? Pero creo que si tocara hacer un documental, sí, muy probablemente habría una intención, porque esta pregunta creo que nos lleva también a la discusión acerca de la objetividad, ¿no es cierto? La objetividad en el documental es algo mucho más difuso que en el periodismo tradicional, ¿no es cierto? Porque en el documental esa objetividad prácticamente no existe. Uno presenta un punto de vista sobre algo, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tú estás hablando de documental periodístico, y esto lo buscaba anoche justamente para poder hablar aquí de este tema, es casi una contradicción en sí misma, porque el documental siempre plantea un punto de vista, ¿no es cierto? No es lo mismo que el reportaje periodístico, en donde el reportaje periodístico lo que trata
tiene como objetivo central la información, y esa información tiene que ser lo más objetiva posible y lo más imparcial, ¿correcto? Yo creo que el documental tiene unas licencias que le permiten a uno entender que hay un punto de vista detrás de lo que se les está presentando, y que ese punto de vista puede estar pues vinculado a la intención que la persona que está dirigiendo el documental o los productores tienen con respecto a esto, ¿no? Esto nos lleva, por ejemplo, al caso de Maradona, para hablar de Maradona, como bien quería Rolando y Raúl. A eso quería llegar. A eso querías llegar, a la intención. Sí, porque tú hablas, si tú hablabas de la intención, un temita antes de entrar a Maradona y reforzar tu punto de la objetividad en un documental. El documental evidentemente es si cabe el nombre, periodismo de autor, es la mirada de quien hace, es el punto de vista de quien hace el documental. Y la intención, siempre hay una intención, y tú hablabas al principio de que una de las intenciones de hacer esto es también el entretenimiento. Y no todos los temas de los documentales son duros, como las marchas, como la Revolución y la Tierra, como Choropampa. Estoy nombrando algunos documentales de los más conocidos aquí en el país. Maradona en Sinaloa no necesariamente es pues, una denuncia política, es entretenimiento, que partes ahí. Tu intención era contar, obviamente Maradona y lo hemos visto con lo que pasó la semana pasada. Cuéntanos ahí, la intención de ir a hacer, y me adelanto un poco a tu respuesta, no solamente el personaje Maradona, sino a dónde llegaba Maradona, ¿no? Exactamente. Creo que todos, y esto incluye también a Netflix, que finalmente fue quien comisionó la realización de esta serie, pensábamos que la combinación Maradona y Sinaloa iba a ser una combinación letal, ¿no? En Sinaloa era como diabético, una tienda de dulces, ¿no? Entonces, digamos que había detrás de esto una intención de que Maradona, de quien se dice muchas cosas, pero que probablemente pues, se conozcan pocas, era una persona que como había tenido una adicción a las drogas, llegaba a la cuna del narcotráfico, entonces era de suponer que se iba a perder y que su vida iba a estar marcada por el escándalo, y que pues en buena cuenta se iba a descarrilar, ¿no? Y nada fue más alejado de la verdad. Maradona, si acaso, vivió en Sinaloa un renacimiento de su pasión por el fútbol, porque él venía de Dubái, de entrenar en Dubái a unas personas que no hablaban español, que en el entretiempo, en vez de escuchar la charla técnica, se arrodillaban para rezar. Y esto me lo dijo el asistente de Diego, Luis Islas, que también entrenó con él en Dubái, y me decía, es que era de locos, era increíble, no entendíamos, pero no había nada que se podía hacer, porque la cultura era tan diferente que, claro, entonces, si bien jugaban al fútbol y trataban de ganar partidos y de ganar ligas, etcétera, no había pues esa conexión con la cultura del lugar en donde estaba, ¿no? Entonces, para él llegar a Sinaloa o a México, hablar el mismo idioma, compartir la misma cultura, era ya de por sí un avance notable en las comodidades y en cuán a gusto se iba a sentir, ¿no? Entonces, el periodo o la temporada que él pasó allí fue una temporada que que no tuvo absolutamente nada que ver con el tema del narcotráfico ni de las drogas, y que fue una temporada dedicada completamente a llevar al equipo a
a las finales. Y pues el objetivo final que lamentablemente no consiguió, que era obtener el campeonato para que el equipo ascendiera a la primera división. Pero lo llevó a las 2 finales de la temporada en la que estuvo, y eso trajo por tierra la intención inicial que de pronto se tenía, y que de repente en el documental pues ocurre eso, ¿no es cierto? Uno va con una intención o va con un plan, pero uno no puede olvidar que uno está haciendo un documental y está haciendo, pues, y está cubriendo cosas de la vida real que pueden cambiar en cualquier momento. Y uno tiene que ser flexible en el campo para incorporar esos cambios al relato si es que así lo merita, ¿no es cierto? Eso es algo fundamental que todos tenemos que tener en cuenta. Súper importante lo que dices porque, claro, estás retratando la realidad, no es ficción. Esto es no ficción, es realidad pura y dura. Tito, tenemos, creo, un poquito del documental, otro abrebocas como para que corran después a Netflix a verlo si es que no lo han visto. Diego Armando Maradona es nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa. Diego Armando Maradona, para muchos el mejor de la historia, viene a la tierra de Culiacán, con los cártel, con la droga. Agárrate porque esto se va a poner bueno. Los esperamos el viernes para vivir una gran noche de fútbol con toda la familia. ¡Mua! Dorados hoy está en el último lugar de la tabla general. Quiero mejorar el fútbol para bien de la gente. Muchachos, nota, por favor. Para ti, Diego, sobre este tinte de revancha, ¿cómo lo ves tú? Nosotros no esperábamos una revancha de ninguna manera. Ahora sí es revancha pura. Ahora sí. Trabajar con Diego es una situación muy compleja. Diego es un tipo muy emotivo. Y acá viene el show de Diego Maradona. Diego Armando Maradona se va a ir del partido. Acá no hay cosa fácil. Acá nadie nos regaló nada. Esto es un desastre. Pero ellos sabían que había que pagar un precio el tener a Maradona aquí. Lo descartaban como asco. Y miren dónde estamos, muchachos. Y vamos a seguir ganando. Esto es largo, querido. Esto es largo. Interesante porque cuando ves las 2 temporadas hay una evolución del propio Maradona, ¿no? Que llega sobrepasado de peso y termina con las rodillas destruidas. Con las rodillas destruidas. Y claro, finalmente hay un compromiso, pero lo que dice el presidente en algún momento del tráiler es cierto, ¿no? Maradona es muy emotivo, muy cambiante. ¿Cómo fue trabajar con Maradona? O sea, obviamente a la hora de hacer la producción, el plan de rodaje, había mucho margen para que Maradona no llegue, no se aparezca. ¿Cómo fue el manejo de una producción tan difícil, ¿no? O un personaje, digamos, complejo. Sí, ahí la verdad que rompimos todas las reglas porque no había plan de rodaje que se pudiera sostener ni una hora, ¿no? O sea, no... Todo es absolutamente cambiante y digamos que uno, pues aprendimos que teníamos que ir un poco a cómo se fueran dando las cosas, ¿no? Porque todo lo que nosotros planificábamos, todo quedaba en el cesto de la basura porque no había forma de planificar. Y en ese sentido... Diego era una persona compleja para cualquier persona que quisiera registrar el tema, ¿no? Sin embargo, y esto lo pudimos sentir, se acostumbró a nosotros, porque esto fue un registro de 8 meses, ¿no? Entonces... Esto fue ganarse muy de a pocos la confianza, obtener respuestas negativas,
en muchas ocasiones, pero sin embargo ir entendiendo dónde se abrían los espacios en los que uno podía entrar, ¿no? Yo descubrí, por ejemplo, que cuando el equipo salía a calentar antes del inicio de los partidos, era el momento ideal para entrevistar a Diego, porque era el momento en el que Diego se quedaba en el camerín muchas veces solo, o muchas veces con una sola persona. Entonces, esos 15 minutos fueron los momentos en los que nosotros pudimos hacerle la mayor cantidad de preguntas y poder sacar el contenido que necesitábamos. Porque luego, durante meses, le pedimos la entrevista, semana tras semana, y nos decía, sí, tranquilo, lo vamos a hacer, y nunca se hacía, ¿no? Finalmente se hizo, y curiosamente usamos 20 segundos de esa entrevista. Claro, porque lo más rico estaba en lo no planificado en este caso. Totalmente, tú lo has dicho. Lo más interesante lo dijo en el camerín. No lo dijo en la habitación de su hotel en donde tenía todas las luces y todas las cámaras, no. Lo más interesante, lo más espontáneo, lo dijo en el camerín, como conversando con uno, ¿no? Como conversando. Ni siquiera, era muy interesante porque era casi que no, yo conversé con el camarógrafo y dice, y claro, le decía, tú entra grabando, porque en el momento en el que formalizas el inicio de la grabación, ahí las cosas adquieren otro sentido, ¿no? Entonces, si tú te sientas a su lado, ni siquiera frente a él, ¿no? Si tú te sientas a su lado y casi que conversas como si fueses uno más del equipo, es ahí donde él se enganchaba, ¿no? Y creo que ya no tengo mucho tiempo, pero interesante esto que dices como para cierre, para mensaje, para que nos están viendo. Disculpen que no he podido meter todas las preguntas, pero al final nos ganó el tiempo. Es interesante esto que comentas, porque si bien hay que tener un plan, como tú has dicho, además que la preproducción es lo más importante, que cuando vas al campo tienes que tener un preguión, un orden, un plan, es obligación o es casi obligatorio estar con los ojos muy abiertos y ver en qué momento, no tener miedo a romper planes, ¿no? Absolutamente. A veces ahí donde creemos que no van a salir las cosas, salen mejor, y lo que estaba muy bien producido, muy bien programado, al final, lo has dicho tú, no usas más que 20 segundos de la entrevista, ¿no? Entonces creo que un poco el gran colofón de esta charla es tener los ojos bien abiertos, estar informados y aprovechar esas ventanitas que la realidad nos da para retratarla y documentarla, ¿no? Mira, yo creo que es fundamental nunca olvidar que en este trabajo que hacemos nosotros lidiamos con personas, ¿no es cierto? Y uno tiene que ser muy observador de esas personas de las que uno quiere obtener información o quiere grabar con ellas, ¿no? Uno tiene que ser flexible, uno tiene que ser muy observador, y uno tiene que estar preparado, sí, periodísticamente, para poder entender el contexto en el cual estas personas con las que uno quiere grabar se están moviendo, ¿no? Creo que esa es la principal lección o consejo que yo puedo dar de nuestro trabajo. Es fundamental entender las sutilezas del comportamiento humano y saber en qué momento uno necesita cambiar de planes completamente, porque todo lo que pensó y lo que planificó en el escritorio no se da en la realidad, y esa flexibilidad, creo yo, es la clave del éxito. Antes les pedí a Tito, regálame 30 segundos, que Andrés Aparcana pregunta, ¿cuánto tiempo aproximado te tomó grabar un capítulo? ¿Te tomaba grabar un capítulo? No lo calculamos así. No sabíamos cuántos capítulos iban a ser. Inicialmente pensábamos que iba a ser 6, pero la diferencia con otras cosas es que nosotros grabábamos la temporada de fútbol. Lo que nunca supimos es cuántos partidos debíamos grabar.
pero de alguna manera calculando un poco cómo vive el equipo, es que nosotros entendíamos, bueno, en qué momento la cosa se va a poner color de hormiga para el equipo de Maradona y en qué momento creemos que Maradona va a estar de un humor especial, bueno o malo, para poder nosotros llegar y grabar, porque no estuvimos los 8 meses de inicio a fin. Nosotros fuimos y venimos muchas veces, ¿no es cierto? Pero la selección de esos momentos en los que íbamos tenía que ver mucho con cómo le estaba yendo al equipo y cómo le estaba yendo a él en su situación personal. Ok, bueno, muchas gracias Luis, ha sido súper enriquecedor y muy, muy divertido, muy interesante conversar contigo sobre todas las cosas que has venido haciendo, desde el documental en Chile, los microdocumentales o los clips que estás trabajando del Bicentenario, lo de Lavajato, y bueno, Maradona es Maradona, y al que no ha visto la serie, ahí está en Netflix, de 2 temporadas, es muy divertida, muy bien hecha, y nada, Tito, gracias por la invitación. Gracias, Rolando. Permíteme preguntarle rapidito antes de que Luis se vaya. Luis, entiendo que estás mirando los impactos de la muerte de Maradona en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué se viene algo por ahí? ¿Hay un documental en preparación sobre eso, el legado de Maradona, digamos? Sí, hay ideas, por supuesto. Estamos siguiendo un poco lo que ha ocurrido después de su muerte con respecto a estas informaciones respecto a ciertas negligencias médicas. La vida de Maradona nunca ha estado exenta de polémica y parece que su muerte tampoco lo estará. Entonces, es increíble cómo alrededor de esta figura se siguen produciendo acontecimientos y generando una tensión de la cual la gente sigue, pues, con interés de entender qué fue lo que ocurrió, ¿no? Creo que sin duda se hablará nuevamente de Maradona. Los canales gustan mucho de ofrecer o de volver al personaje, pues luego de un tiempo de su fallecimiento, ¿no? Estoy seguro que para el primer aniversario de su muerte, pues se recordará todo lo que se recordará nuevamente a esta figura y sí, probablemente estaremos pensando pronto qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se debería hacer, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y bueno, puntuales como está haciendo este seminario, te agradezco muchísimo a nombre de la Universidad Científica del Sur por este recorrido de tus trabajos más recientes. Se pueden encontrar todos tus trabajos en pachafilms.com, donde se encuentran tanto lo que hemos visto, el documental El legado de Pinochet, sobre el estallido social en Chile. Está también el escándalo Lavallato, que filmaron hace algunos años con IDL, y como dice Rolando, pueden encontrar la docuserie de Diego Maradona, Maradona en Sinaloa, en Netflix, que es pues altamente recomendable, en tanto es una dimensión social del fútbol que es poco usual encontrar en las redes. Gracias, Luis, y esperamos pues que repetir este taller por lo menos una vez al año para que los estudiantes estén al tanto un poco del trabajo actual. Gracias. Muchas gracias. Gracias.